Vamos a continuar con el estudio del libro de Nehemías, ahora en el capítulo número 11. Nehemías, capítulo número 11. Vamos a leer todo el capítulo desde el versículo 1 hasta el versículo 36. Dice la palabra santa de nuestro Dios. Los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes a fin de traer uno de cada 10 para que habitara en Jerusalén, la ciudad santa, mientras los otros 9 se quedarían en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los hombres que se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que habitaron en Jerusalén, en las ciudades de Judá, cada cual habitó en su propiedad, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo, los descendientes de los siervos de Salomón, algunos de los hijos de Judá y algunos de los hijos de Benjamín habitaron en Jerusalén. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Mahalalel, de los hijos de Fares. Y Maasías, hijo de Baruch, hijo de Col-José, hijo de Jasías, hijo de Adaías, hijo de Joyarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Fares que habitaron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Y estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesalum, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías, y después de él, Gabai y Salaí, 928. Y Joel, hijo de Zicri, era su superintendente, y Judá, hijo de Senúa, era segundo en el mando de la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joiarib, Jaquín, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesalum, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitod, jefe de la casa de Dios, y sus parientes que hacían la obra del templo, 822. Y Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus parientes, jefes de casas paternas, 242. Y Amasai, hijo de Azarel, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Immer, y sus parientes, guerreros valientes, 128. Y su superintendente era Sabdiel, hijo de Gedolim. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Asricam, hijo de Asabías, hijo de Buni, y Sabetai, y Josabat, de los jefes de los levitas, encargados de la obra fuera de la casa de Dios. Y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Zabdi, hijo de Asaf, que era jefe para comenzar la acción de gracias en la oración. Y Bacbuquías, el segundo entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutún. El total de los levitas en la ciudad santa era de 284. Y los porteros, Acub, Talmón y sus parientes, que guardaban las puertas, eran 172. El resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, estaban en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Pero los sirvientes del templo habitaron en Ofel, en Sijá, en Gispa, estaban encargados de los sirvientes del templo. El superintendente de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf,
cantores para el servicio de la casa de Dios, porque había un mandato del rey acerca de ellos y un reglamento fijo para los cantores de cada día. Y Petaías, hijo de Mesabel, de los hijos de Será, hijo de Judá, era representante del rey en todos los asuntos del pueblo. En cuanto a las aldeas con sus campos, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus ciudades, en Dibón y sus ciudades, en Jacabcel y sus aldeas, en Jesúa, en Molada, Bet Pelet, en Hazar Sual, en Berseba y en sus ciudades, en Ziklag, en Mecona y sus ciudades, en Rimón, en Sorá, en Jarmut, en Sanoa, en Adalum y sus aldeas, Laquis y sus campos, Aseca y sus ciudades. Y ellos acamparon desde Berseba hasta el valle de Inmón. Los hijos de Benjamín habitaron también desde Geba, en Micmas, en Ahía, en Betel y sus ciudades, en Anatot, Nob, Ananías, Azor, Ramá, Gitaim, Adid, Seboim, Nebalat, Lod, Ono, el valle de los artífices. Y de los levitas, algunos grupos de Judá habitaban en Benjamín. Es la palabra que el Señor tiene para nosotros este día. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos ver la fidelidad tuya a tu pueblo. Gracias que podemos ver en tu palabra que hay vida para un pueblo que estaba muerto. Gracias que en Cristo Jesús nos has concedido vida y vida en abundancia. Te pedimos, Señor, que esta palabra que será expuesta hoy haga aquello para cual tú la envías. Que nuestros corazones se rindan al poder de tu palabra y que tu pueblo siga siendo transformado y aún muchos vengan a ser parte de este pueblo del pacto con el Señor. En Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén. En el libro de Nehemías llegamos a una parte en la cual estamos viendo, tenemos que obligadamente hacer un pequeño recuento de lo que hemos estudiado en el libro hasta ahorita para poner este pasaje, este capítulo que ustedes pudieron darse cuenta que es un capítulo de muchos nombres, de muchas ciudades. Para poder poner este pasaje en su contexto necesitamos ver un poquito hacia atrás y recordemos que inmediatamente anterior a esto tenemos el evento de la reconstrucción del templo, ¿sí? Dirigida precisamente por Nehemías. Anteriormente, en el libro en el mismo libro de Nehemías, también vimos que hubo un avivamiento del pueblo cuando el pueblo es expuesto a la palabra. Entonces, el pueblo de Dios el muro de la ciudad santa, de la ciudad del Señor, había sido reconstruido. Ya había una protección física para el pueblo. Ya el pueblo había sido expuesto a la palabra. Ya el pueblo había sido reavivado. Ya había una protección para el pueblo. El problema es que el pueblo no estaba en el lugar que Dios quería que estuviera. Había que llevar al pueblo de Dios al lugar que Dios tenía designado para él. Porque este es un principio del reino de Dios. Es un principio básico del reino de Dios. El pueblo de Dios debe habitar en el lugar donde Dios tiene destinado para ello, porque es ahí donde Dios manifestará su gloria a su pueblo. Recordemos que esto habían pasado más de 70 años en los cuales Jerusalén había sido prácticamente un pueblo fantasma, no estaba habitado, pero ahora tenía un nuevo templo que en el libro de Esdras se narra la reconstrucción del templo y ahora tenía nuevos muros, solamente que hacía falta que el pueblo habitara. Nehemías sabía que era importante, además, que el pueblo habitara en su lugar, porque en el lugar que Dios había designado, porque en ese lugar que Dios había designado, el pueblo reunido
era más fácil que estuviera alerta, pendiente y preparado para toda batalla que tuviera en contra de sus enemigos. Entonces, es por eso que vemos una lista muy grande de personas y de lugares que tienen que ver justamente con aquellas personas que fueron a habitar la ciudad de Jerusalén, y que abordaremos en un momento más con un poco más de detalle. Yo creo que todos, cuando llegamos a libros como este, o más bien a capítulos como este, a pasajes como este, nos caemos o podemos caer, nos vemos tentados en brincarnos estas lecturas, porque vemos una serie de nombres que, pues, como pudieron darse cuenta, son un poco difíciles de pronunciar, algunos de ellos, pero a Dios le plació que estuvieran ahí. No, toda la palabra es inspirada por Dios, dice el Nuevo Testamento. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Entonces, si a Dios le plació ahí, que estuvieran esos nombres ahí, tenemos que reflexionar respecto a que, por un lado, Dios quiere recordarles a las personas originales a quienes fue destinada este texto. Quería recordarles de dónde venían. Quería recordarles porque, si ustedes se fijan, en varias partes dice el nombre, hijo de, otro nombre, hijo de, otro nombre, y acaba en una persona. Entonces, Dios quería que ellos se dieran cuenta su origen y la fidelidad que Él estaba mostrando a través de las generaciones. Y Dios quiere que tú y yo, amada iglesia, recordemos que Él sigue siendo fiel a su pacto. Que Él, a pesar de que el tiempo transcurre, Él cumple sus promesas, las ha cumplido y las cumplirá. Es muy importante que reflexionemos al respecto. Este pasaje lo tenemos que conectar, no vayan ahí, yo lo mencionaré, en Nehemías 7, versículo 4, ahí dice: y la ciudad, después de la construcción del muro, dice, y la ciudad era esparcida y grande, pero el pueblo era poco y no había casas reedificadas. El mismo libro de Nehemías nos muestra que ya era necesario reedificar las casas en Jerusalén. Es también importante darnos cuenta de otro detalle antes de abordar el texto. Observemos que la repoblación de la ciudad de Jerusalén tuvo que ver o las personas que vinieron a repoblar Jerusalén prácticamente vinieron de 3 de las tribus, de las 12 tribus originales, que son Judá, Benjamín y Leví. O sea, de todas las 12 tribus, recordemos que en Primera de Reyes capítulo 12, la Biblia nos narra cómo el pueblo de Dios fue dividido en 2 reinos, el reino del norte, el reino de Israel, y el reino del sur, o el reino de Judá. Y el reino de Judá estaba formado por las tribus de Judá, Benjamín y los levitas que habitaban recuerden que los levitas no tenían heredad en cuanto a territorio, pero eran la heredad del Señor. Entonces, solamente de Judá, Benjamín y Leví. Es importante también porque eso nos muestra que Dios sigue manifestando su fidelidad al pacto, en este caso al pacto con la casa de David. Porque David, ¿sí? En Abraham se manifestó el pacto y en varios hombres de Dios se fue ratificando el pacto, pero al momento que vemos que la repoblación de Jerusalén, viene solamente de Judá, Benjamín y Leví, podemos ver que Dios manifiesta su fidelidad al pacto con David, porque David era descendiente de la tribu de Judá. Entonces, con este contexto histórico de este pasaje, pues vamos a abordar el estudio de este pasaje en 2 puntos que
titulado de la siguiente manera. El primer punto que abarcaría del versículo 1, en el versículo 1 y el versículo 2, y que he titulado El pueblo habita en el lugar designado por Dios. El pueblo habita en el lugar designado por Dios. Y el segundo punto, que sería el resto del pasaje, de los versículos 3 al 36, que sería el título, El pueblo sirve a su Dios. El pueblo sirve a su Dios. Vemos entonces, por ejemplo, aquí en el versículo 1, dice, los jefes del pueblo habitaron Jerusalén. Empieza declarando quiénes son los primeros que fueron a habitar Jerusalén, los jefes del pueblo. Y es importante que veamos quiénes fueron los primeros, valga la redundancia, los jefes, porque esto nos muestra un patrón. Esto determina un patrón en cuanto al liderazgo. Es decir, es bueno que los líderes, que los jefes pongan el ejemplo. Esto nos habla de, acuérdense, no era cosa sencilla. Estamos hablando de ir a un lugar prácticamente desolado, de ir a un lugar donde iba a enfrentar muchas complicaciones. Pero los primeros que fueron son los jefes. Y eso entonces nos muestra la gracia de Dios obrando en el liderazgo de este pueblo, poniendo el ejemplo para ir al lugar donde Dios había establecido que debería estar el pueblo. Después vemos otro grupo de personas que fueron a habitar Jerusalén. Dice, el resto del pueblo echó suertes a fin de traer 1 de cada 10 que habitara en Jerusalén. Estamos en el versículo 1. 1 de cada 10, ¿sí? Dice que echó suertes, o sea, sortearon quién iba a ir a Jerusalén, 1 de cada 10 a habitar esta ciudad, ¿sí? Y dice, mientras los otros 9 se quedarían en las otras ciudades. ¿Se fijan que 1 de cada 10 corresponde al 10%? Y también podemos ver aquí una sombra, una imagen de ese concepto de apartar. Una parte del pueblo, en este caso el 10%, iría a Jerusalén. No quiere decir que el resto del pueblo, y eso lo veremos más adelante, no quiere decir que el resto del pueblo no era pueblo de Dios. De hecho, en el versículo 20 lo dice, que los demás seguían habitando en sus lugares y seguían siendo pueblo de Dios. Pero el 10% iba a estar en el lugar designado por Dios porque había una misión muy especial para ellos. Dios nos manifiesta en su palabra ese deseo de apartar para Él una parte del pueblo. Ese deseo está manifestado en toda la Biblia, que Dios aparta, que Dios santifica, que Dios retira del lugar original para traerlo a su presencia. Es un patrón de Dios que se manifiesta en toda la Biblia. Y aquí nos podemos ver que se manifiesta también en los habitantes que iban a ir a Jerusalén, el 10%. Pero ahora vemos en el versículo 2, en el versículo 2 dice, y bendijo el pueblo a todos los hombres que se ofrecieron para habitar Jerusalén. Aquí hay una cosa diferente. Hubo los jefes que pusieron el ejemplo de ir a habitar Jerusalén, aquellos que les tocó por sorteo ir a habitar Jerusalén, pero están aquellos que se ofrecieron. ¿Sí? Y dice que el pueblo los bendijo, trajo al corazón del pueblo una bendición para aquellos que decidieron por su propia voluntad ir a Jerusalén. Estas personas demostraron un espíritu pionero. Como tanto dice la Biblia en varios pasajes, heme aquí, envíame a mí, yo quiero ir a servir al Señor.
Estas personas tenían la necesidad de soportar dificultades e incomodidades, ¿sí? Porque iban a ir a un lugar desolado, iban a dejar sus privilegios que pudieron haber tenido en los pueblos donde habitaban, en otros lugares de Judá, de Benjamín, e iban a ir a un lugar a pasar pues ciertas penurias con la intención de trabajar para el reino de Dios. Ellos dijeron, nosotros vamos. Ellos tuvieron que, por fuerza, cambiar su punto de vista de las cosas materiales, porque muchos de ellos pudieron tener muchas posesiones, muchos de ellos pudieron tener cosas que con las cuales sufragaban sus necesidades, y a donde iban probablemente, seguramente no las iban a tener. Ellos tuvieron que cambiar su punto de vista de las relaciones sociales, porque ya seguramente tenían una comunidad en la que se desenvolvían, e iban a un lugar donde iban a estar con otras personas que no conocían. Iban a tener que soportar las inclemencias de una ciudad que no tenía servicios, porque apenas estaba en construcción. Y sobre todo, iban a un lugar donde iban a ser blanco de sus enemigos. Porque si alguna ciudad asediaban los enemigos de Dios, era la ciudad de Dios, Jerusalén. Mi amado hermano, tenemos ese espíritu. Yo quiero que nos preguntemos, ¿tenemos ese espíritu pionero que está dispuesto a renunciar a todo hasta lo que Dios nos ha concedido por servir al Señor en el lugar que el Señor quiere que le sirvamos? ¿Estamos dispuestos a sufrir la incomodidad, a renunciar a cosas materiales, a trabajar para el reino de Dios, a soportar ataques de los enemigos de Dios, a inclusive, si es necesario, cambiar de domicilio para servir al Señor, o inclusive mudarte de ciudad, todo por servir al Señor? Amado hermano, ¿somos de los que dicen heme aquí, o solo lo decimos de dientes hacia afuera? Aquellos que amamos al Señor debemos ponernos a cuentas para que nos conceda un espíritu, un corazón con esta voluntad. Porque en cualquier momento de nuestra vida, Dios nos puede llamar a servirle de esta manera, a ir al lugar a donde Él quiere que le sirvamos. Iglesia del Señor, nosotros que estamos en Cristo, estamos por la gracia del Señor en el lugar que Dios quiere, en la iglesia, en el lugar que Dios quiere para Él manifestar su gloria. Pero amada familia, yo te pregunto, ¿hemos en nuestro tiempo de caminar con el Señor, hemos pasado por alguna de estas incomodidades? ¿O nuestro servicio al Señor ha sido conforme a nuestra comodidad? ¿O hacemos las cosas que podemos hacer en las circunstancias en las que estamos, pero no nos hemos esforzado por hacer cosas que están más allá de lo que nosotros habitualmente podemos hacer? Servimos al Señor nada más los domingos, porque pues los domingos a final de cuentas no trabajamos y podemos ir a la iglesia y no nos causa ningún problema. ¿O estamos haciendo más que solamente ir al culto los domingos? Es muy revelador aquí este pasaje respecto al corazón del creyente cuando quiere estar en el lugar del Señor para servir al Señor. Porque el lugar a donde los estaba llevando no era, obviamente no es un capricho de Dios de que los quería tener ahí, no. Es porque ahí iban a realizar una obra muy importante, servicio al Señor. Y además, era un privilegio vivir en la ciudad designada por Dios. Yo te animo, mi hermano, a que reflexionemos respecto a ese privilegio que nos ha sido dado de ser iglesia. Nosotros, muchos nos nombramos cristianos,
pero estamos viviendo realmente en el lugar de Dios, sirviendo al Señor y pagando de alguna manera las consecuencias. Así que este pasaje nos revela y nos lleva a revisar nuestro corazón. Ahora, yo quiero llamar tu atención también en esto. Recordemos que en Génesis 12 hubo una promesa que Dios le hizo a Abraham. Haré de ti una nación grande. En el libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 7, dice: haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Yo seré su Dios. Aquí estamos hablando de un pueblo. Había pasado ya mucho tiempo desde que esta promesa la había recibido Abraham y en este caso Moisés. Abraham en Génesis y Moisés en el libro de Éxodo. Y a propósito, cité dos libros de dos hombres diferentes a quien la promesa había estado siendo ratificada. Ahora el pueblo de Dios regresaba del exilio. El pueblo regresaba del exilio, regresaba de la esclavitud y era llevado al lugar que Dios tenía para ellos. ¿Sí? Y dice: yo seré su Dios. El hecho de que Él manifieste que sería su Dios implicaba la necesidad del pueblo de adorar a su Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 40, versículo 13 al 15, dice, refiriéndose a Aarón: lo ungirás y lo consagrarás para que me sirva como sacerdote, y los ungirás a sus hijos, a los hijos de Aarón, y su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por todas las generaciones. Si tú vas al capítulo 40 de Éxodo y ves el contexto de este pasaje, te vas a dar cuenta que estas instrucciones Dios se las está dando a Moisés justamente después de que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Cuando ya estaban en libertad, cuando Dios había obrado a favor de su pueblo y los había sacado de la esclavitud de Egipto, Dios le dice: bueno, ahora ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios y van a adorarme conforme yo les establezco. Y lee todo el capítulo después de Éxodo, el capítulo 40 de Éxodo, lee Levítico y vas a ver todas las instrucciones de adoración. Pero el pueblo no podía adorar a Dios mientras no hubiese sido sacado de esclavitud. El pueblo ahora, en el libro de Nehemías, había sido sacado de esclavitud, no de Egipto, sino de Babilonia. ¿Sí? Y entonces es el mismo patrón. Es el pueblo libre, ahora libre de adorar a su Dios, pero tenía que estar en el lugar que le correspondía. El pueblo que había regresado del exilio debía habitar en el lugar designado por Dios y establecer una relación con Dios por medio del gobierno de Dios, o sea, su palabra, ¿sí? Y el servicio de acuerdo a los requerimientos que Dios tenía para ello. Dios iba a relacionar con su pueblo a través de su palabra y por medio de los servicios de adoración que el pueblo debía dar, pero conforme a los requerimientos de Dios. Conforme a los requerimientos de Dios. Y yo insisto, ve al libro de Levítico y lee todo el libro de Levítico para que veas cómo era Dios de específico en su servicio de adoración. Para que el pueblo sirviera a Dios, entonces era necesario que se apartara, dejar su lugar e ir al lugar prometido. Todo el pueblo, dice el versículo 10, yo quiero que vayas momentáneamente al versículo 10, el versículo 20, dice: el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, estaban en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. O sea, no todos iban a habitar Jerusalén, pero todos eran pueblos. Sin embargo, los que estaban en Jerusalén tenían una misión muy especial: el servicio de adoración. El servicio de adoración. Mis amados hermanos, amada iglesia, ¿puedes notar el enorme privilegio de ser llamado a servir en la iglesia?
puedes notar que es una distinción que solamente pueden hacer aquellos que han sido librados de la esclavitud. Dios libró al pueblo en Egipto y lo trajo a su presencia para adorar, para que fuera adorado. Dios libró al pueblo de Babilonia y lo trajo a su presencia a Jerusalén para ser servido, para ser adorado. Y tú y yo, mi amado hermano, fuimos sacados de nuestra esclavitud del pecado por medio de la obra de salvación de Cristo Jesús y fuimos traídos al pueblo, pero no para estar cómodos, en un sentido. En otro sentido, en el sentido de nuestro descanso espiritual, por supuesto, porque ya estamos viviendo nuestro sábado, nuestro sabbat, nuestro descanso. Ya lo estamos viviendo. Pero también somos llamados a servir al Señor, a adorar al Señor. Somos llamados, la misión original del hombre era tener una comunión con Dios y adorarle para siempre. Para eso fue creado el ser humano, para adorar a Dios y disfrutar de su presencia para siempre. Pero por causa del pecado, eso no se puede hacer. Pero en Cristo Jesús fuimos traídos otra vez a vida y ahora en Cristo Jesús podemos retomar nuestro objetivo original, adorar a Dios y gozar de su presencia para siempre. Solamente los redimidos en Cristo, mi amado. Solamente. Muchas personas creen que adoran a Dios. Muchas personas creen que tienen una relación con Dios. Muchas personas a través de su religión pueden estar creyendo que están en la presencia de Dios. Pero tú y yo sabemos que la palabra dice que solamente aquellos que Dios trajo a vida por medio de Cristo, que les fue concedido arrepentimiento y fe en la obra de Cristo, son aquellos que pueden disfrutar de la presencia real de Dios en sus vidas, conduciendo sus vidas, y somos aquellos que tenemos el derecho y el privilegio de adorarle. Es un enorme privilegio. Y no solamente en la congregación, por supuesto que ese es nuestro gozo y estar con nuestros hermanos en la congregación adorando a Dios, sino todos los días de tu vida puedes estar delante de la presencia de Dios adorándole. Es un enorme privilegio. No perdamos de vista, mis amados, que todos los creyentes, todos los cristianos somos sacerdotes. Dice Primera de Pedro 2:9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios, para anunciar sus virtudes. Nosotros somos sacerdotes. Nosotros somos los autorizados para el servicio de adoración a Dios. Dios debe ser adorado. Debe ser adorado. Y los únicos autorizados para ello somos la iglesia. ¿Te das cuenta de ese enorme privilegio? Porque somos una nación santa, apartada. Así como ellos fueron apartados al lugar que Dios tenía destinados, nosotros somos apartados para ello. Nos sacó de esclavitud. Servíamos a nuestra carne, servíamos al diablo. Dice Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón, y habiendo sido libertados del pecado, ahora han sido hechos siervos de justicia. Éramos esclavos, estábamos en esclavitud, igual que los que estaban en Egipto, igual que los que estaban en Babilonia, solo que aquella era una esclavitud física, nuestra esclavitud era espiritual. Éramos esclavos al pecado. Mi amado hermano, a lo mejor nunca lo has considerado así, pero eras esclavo. Y ahora fuiste liberado, ¿sí? Y eres siervo de justicia. Siervo de justicia quiere decir para hacer las cosas que Dios quiere que hagas, que Dios quiere que se hagan. Justicia. ¿Sí? Ahora, antes nos gobernaba nuestra carne, nos gobernaba el príncipe de la potestad del aire, pero ahora nos gobierna la palabra de Dios. ¿Sí?
Ahora nos gobierna la palabra de Dios. Dice Romanos 8:13, porque si viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son los hijos de Dios. Ahora tenemos la oportunidad, la libertad de obedecer la palabra de Dios por el Espíritu que nos ha sido dado. ¿Te das cuenta de las inmensas riquezas que tenemos en nuestra libertad en Cristo? Estamos en Cristo. Dice Colosenses 3, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Mi amado hermano, no sé si te has puesto a reflexionar en este pasaje. Nuestra verdadera vida, dice Colosenses, primero dice que hemos muerto al viejo hombre, hemos muerto al pecado. Y nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Los que estamos en Cristo nos tenemos que esforzar en la gracia que nos es dada para buscar esa vida diariamente por medio del Espíritu. Esa es la labor constante del creyente, ir a buscar esa vida en Cristo, porque nos ha sido dada. No la tenemos que ir a buscar para alcanzarla, ya nos ha sido dada, pero tenemos que caminar en pos de esa indicación. Nuestra vida está en Dios con Cristo. Estamos en Cristo. Y por consiguiente, por todas estas cosas que te acabo de decir, es que podemos adorarle como Cristo dijo que le adoráramos, en espíritu y en verdad. Solamente así. Solamente es que la iglesia del Señor puede adorar al Señor como Él quiere que sea adorado, en espíritu y por medio de la verdad. Es un enorme privilegio, mi amado hermano, que tenemos. Y querido amigo que me escuchas, probablemente estas cosas para ti sean extrañas. Y no dudo que pienses así, porque no eres parte del pueblo del pacto. Porque todas estas inmensas riquezas no las has podido disfrutar. Porque has estado quizás buscando riquezas materiales, buscando cómo satisfacer tus apetitos, buscando muchas y muchas cosas para ser feliz. Y estoy completamente seguro, no casi seguro, completamente seguro, que nada ha llenado tu vacío. Solamente es algo dado a los que son del pueblo de Dios. Es dado. Tú no lo vas a conseguir, mi amigo. Te puede ser dado por medio de la gracia de Dios, si te arrepientes de tus pecados y vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Solamente así puedes formar parte de este pueblo del que estoy describiendo y seguiré describiendo, pero solamente por medio de Cristo Jesús. Solamente yo oro al Señor que esta palabra llegue a tu corazón y te des cuenta de que de lo que estoy hablando es algo que no puedes tener acceso solamente por medio de Cristo. Así que ahora el pueblo de Dios, ¿sí?, que es los que estamos en Cristo, ¿sí?, estamos en el lugar de Dios que es Cristo Jesús, porque Cristo es el verdadero tabernáculo de Dios, ¿sí? Cristo es el verdadero templo de Dios. Cristo es en donde Dios quiere ser adorado, ¿sí? Y eso solamente es posible para la iglesia, ¿sí? El pueblo de Dios que está en Cristo, en el lugar de Dios que es Cristo, y adorando a Dios por medio de Cristo, solamente en Cristo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, solamente por medio de Cristo. Si bien el Nuevo Testamento nos enseña que todos somos servidores de Dios, este capítulo de Nehemías también nos muestra que algunos, como ya mencioné, tienen o tenemos roles específicos dentro del pueblo de Dios, de la iglesia. Y todo servicio de adoración al Señor se lleva a cabo en un contexto de orden
y de autoridad. Porque nuestro Dios es un Dios de orden y de autoridad. ¿Sí? Así que damos entonces paso al segundo punto, que es el pueblo sirve a su Dios, a partir del versículo 3. No voy a leer todo, voy a leer algunas porciones del 3 al 36 para hacer referencia a mis comentarios. Dice el versículo 3. Estos son los jefes de la provincia que habitaron Jerusalén. Y empieza la lista. Entonces yo quiero nada más hacer así un resumen de todos esos jefes que habitaron Jerusalén. Vamos a decir el organigrama, como decimos en términos de organización o de administración, ¿verdad? El organigrama de los que habitaron Jerusalén. Fíjense, eran entonces los jefes del pueblo, de los cuales nos llama el versículo 1. Luego los sorteados. Y está el otro grupo de los que se ofrecieron voluntariamente, ¿verdad? Ahora, del versículo 4 al versículo 6, del versículo 4 al versículo 6, nos habla de los que partieron de la tribu de Judá. ¿Sí? Se fijan en el versículo 4, dice, algunos de los hijos de Benjamín y de los hijos, algunos de los hijos de Judá y algunos de los hijos de Benjamín, ¿sí? Y después de los dos puntos dice, de los hijos de Judá, y empieza la lista, ¿sí? Luego el versículo 7 nos habla de los hijos de Benjamín. Ahí están descritos los hijos de Judá y los hijos de Benjamín. O sea, de las tribus, ¿verdad? De la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y nos dice la cantidad de personas que fueron a habitar Jerusalén. Y en el versículo 9, dice, y Joel, hijo de Sicri, era su superintendente. Hijo de Senúa, y Judá, hijo de Senúa, era segundo en el mando de la ciudad. ¿Qué vemos hasta aquí? Que este grupo de ciudadanos de Jerusalén, de nuevos ciudadanos de Jerusalén, ¿sí? Venían de la tribu de Judá, venían de la tribu de Benjamín, pero traían una autoridad, un superintendente. ¿Por qué? Porque Dios está preocupado porque tengamos autoridades para que su propósito se cumpla en orden. Iban a una ciudad, acuérdense, despoblada, así que no nada más se trataba de mandar gente, había que llevar organización también. Personas que estuvieran al cargo de esos que iban de aquellos que iban a habitar Jerusalén. Entonces, el siguiente grupo está descrito a partir del versículo 10. Dice, de los sacerdotes, y empieza la lista, sacerdotes del versículo 10 al 14. De los sacerdotes del 10 al 14. Ahora, de esos sacerdotes hay dos grupos. Uno dice, los que hacían la obra del templo, está en el versículo 12, y versículo 13 dice, jefes de las casas paternas. Dos grupos de sacerdotes, ¿sí? Los que hacían la obra del templo y jefes de las casas paternas. Y notemos que dice, versículo 14, y sus parientes, guerreros valientes. Guerreros valientes. Hablaremos de eso un poquito más adelante. Entonces es el grupo de sacerdotes. Tú y yo sabemos que al momento de que dice sacerdotes, ya no estamos hablando de la tribu de Judá ni de la tribu de Benjamín. Son todos estos de la tribu de Leví, porque el sacerdocio era dado solo a la tribu de Leví. Sin embargo, en el versículo 15 inicia la lista de los levitas, o sea, no sacerdotes, sino que tenían funciones dentro del templo. Versículo 15 hasta el 24 habla de los levitas. Y de aquí se mencionan 4 grupos de levitas. Los encargados de la obra fuera de la casa de Dios, es un grupo, versículo 16. Los encargados de la acción de gracias en oración, que es el versículo 17. Los cantores, versículo 22. Y los porteros, que están un poquito antes, versículo 19. 4 grupos de levitas, o sea, encargados de una función muy específica, ¿sí? De la obra fuera de la casa de Dios, de la oración, porteros y cantores.
Y notemos también que el versículo 22 nos dice, ¿sí?, que todos ellos tenían un superintendente, o sea, también una ¿qué? Una autoridad. Y no solo eso, sino que el versículo, los cantores, versículo 23 nos dice que había un reglamento para los cantores. ¿Se fijan? Que nos revela entonces que los que iban a habitar Jerusalén no era nada más por habitar, había un orden, porque el servicio al Señor es en orden, conforme a lo establecido por el Señor. Y como ya leímos, el versículo 20 dice, el resto de Israel, sacerdotes, levitas, habitaban en otras ciudades, ¿sí? En otras ciudades que no eran Jerusalén. Y hay un último grupo del que nos habla del 25 al 36, ¿sí? Dice, probablemente se refiere al mismo, porque dice, en cuanto a las aldeas, ¿a qué le llama aldeas? Con sus campos, o sea, no propiamente ciudades, sino aldeas, había otros grupos, ¿sí? Con sus campos, algunos de los hijos de Judá, y más adelante habla de los hijos de Benjamín, ¿verdad? Entonces, ¿se fijan? Aquí está el organigrama de esta población, de los que regresaron a Jerusalén, de los que estaban en sus ciudades y los que estaban en las aldeas o campos, ¿sí? Ahora, en el versículo 10 hablamos de los sacerdotes. De los sacerdotes, tú y yo sabemos por el contexto del Antiguo Testamento que los sacerdotes tenían la responsabilidad de la obra en el templo, de los sacrificios, todo aquello que se hacía dentro del templo, ¿sí? Pero además, en el libro de Levítico, capítulo 10, versículo 11, que dice la palabra de Dios, Levítico 10, 11 dice, el Señor habló a Aarón, o sea, sacerdote, y dijo, para que enseñen a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dado. O sea, los sacerdotes, aparte del servicio, de los sacrificios en el templo, tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo, ¿sí? Y además de enseñar al pueblo, en el libro de Nehemías, aquí mismo en Nehemías capítulo 7, versículo 3, dice Nehemías, el mismo Nehemías, designen también guardias de los habitantes de Jerusalén, uno en sus puestos de guardia y otro delante de su casa. ¿Se fijan que habla de los jefes de las casas? O sea, los jefes de las casas tenían no solo la responsabilidad del sacerdocio, sino también de velar por la seguridad de sus casas. Este es en el contexto del pueblo en ese entonces. Pero ¿qué nos está diciendo, mis amados? Nos está diciendo la necesidad de hombres que enseñen la palabra y que defiendan al pueblo de Dios. Que enseñen la palabra y que defiendan al pueblo de Dios. La iglesia, en el contexto de la iglesia, estamos hablando de la necesidad de maestros y de pastores que cuiden la grey. De maestros y de pastores que cuiden la grey. El Efesios 4:11 dice, el Señor dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. La iglesia necesita maestros para capacitar a los santos y también, como decíamos, para defender a la iglesia, defender en el sentido literal de física de una guerra, no. En el sentido espiritual, dice Hechos 20:28, hablándole a los pastores, tengan cuidado ustedes de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. En la iglesia del Señor es necesario que existan ancianos que enseñen la palabra y que cuiden la sana doctrina de la iglesia. Amada iglesia, tenemos que orar al Señor para que nos provea. Bendito el Señor, tenemos nuestra iglesia Amistad Reformada de Tampico,
Somos muy privilegiados, muy bendecidos con el Señor por un pastor que tenemos que nos enseña la sana doctrina, pero necesitamos orar por ancianos comprometidos con el Señor para que enseñen la palabra de Dios y para que cuiden a la iglesia de los ataques del enemigo. Aquí está, la palabra es muy insistente. En el Antiguo Testamento, y quise citar en el Nuevo Testamento, en el contexto de la iglesia neotestamentaria, ¿sí? Necesita la iglesia de ancianos. En el versículo 16, habla de los encargados de la obra exterior del templo. Habla de los levitas. Y tú y yo sabemos que los levitas tenían en el Antiguo Testamento, en sus trabajos, en el servicio de adoración al Señor, eran muy variados. Encargados de los utensilios, hacedores de perfumes, hacedores de ofrenda, hacedores de panes. Y para referencia yo te recomiendo que leas el capítulo 9 de Primera de Crónicas. Ahí vienen muy detalladas las funciones de los levitas, ¿sí? Sin embargo, aquí sí podemos ver, ¿sí? El punto es que había oficios muy particulares para estos servidores. O sea, no era el oficio de enseñar, no era la responsabilidad de enseñar la palabra, no era la responsabilidad de cuidar la grey en el sentido espiritual. Eran cosas que había que hacer para el servicio. Se necesitaban hacer cosas para el servicio, ¿sí? Podemos ver entonces esa necesidad en la iglesia actual de que existan personas que desarrollen actividades muy específicas para el servicio de adoración al Señor. Estamos hablando de los diáconos. La iglesia necesita diáconos, personas que sirvan al Señor en áreas no necesariamente de la enseñanza o del cuidado espiritual, sino de cosas muy particulares, específicas. Miren, en Hechos 6, del 1 al 6, tú y yo sabemos, no vayamos, pero tú y yo sabemos que designaron, en la iglesia de los Hechos designaron a personas para que sirvieran mesas. Y para que los maestros no descuidaran la labor de enseñar la palabra de Dios. ¿Qué estamos viendo? Que es necesaria la función del diácono. Es necesaria para no descuidar. No quiere decir que sea menos o más, no, sino que va a contribuir a que no nos descuidemos algunos de lo que tenemos que hacer y los que tienen que recibir no hagan lo que no les corresponde tampoco. Por eso es muy importante la función del diácono. Y si ustedes van a Hechos 6, van a ver los requisitos. Hombres de oración, hombres de buen testimonio, hombres llenos del Espíritu para desarrollar la función del diácono. Es necesaria en la iglesia. Dice, algunos piensan que el trabajo del diácono no es muy importante. Pero pensemos esto, mis amados, que sin su servicio no podríamos concentrarnos en las cosas espirituales. Sin el servicio del diácono no podríamos concentrarnos en las cosas espirituales. Así que, amada iglesia, familia, yo te animo a que estemos orando, que el Señor provea a nuestras iglesias de diáconos, de personas que desarrollen actividades para apoyar la función pastoral. Necesitamos, la iglesia lo necesita, lo estamos viendo desde aquí, desde el Antiguo Testamento. Versículo 17. Quiero hacer mención de dos funciones muy específicas y muy particulares. Una está descrita en el versículo 17, que habla de aquellos encargados de la acción de gracias en oración. Aquellos encargados de la acción de gracias en oración. Estamos hablando de aquellas personas que iban a dirigir la oración. Estas personas seguramente no podían dirigir una predicación, no podían predicar, pero sí pueden dirigir la oración. Y Dios provee de personas que tienen el don de dirigir la oración y nos llevan a la presencia del Señor y ponen nuestras rogativas, nuestras peticiones y ponen el sentir de la iglesia delante del Señor. Necesitamos personas que
de la iglesia que dirijan la oración. No es lo mismo nada más pararse y decir algunas palabras. No, orar al Señor genuinamente. Orar al Señor. Tienen que ser personas, primero que nada, que pasen mucho tiempo a solas con el Señor, en oración. Tienen que ser personas que sepan y que entiendan la necesidad de que la iglesia debe estar orando. Ahorita, en estos tiempos, por ejemplo, amada iglesia, yo no sé cuánto tiempo estés orando. O te pasas más tiempo viendo las noticias de los muertos, de los enfermos. Quiero que evalúes eso en tu corazón. ¿Cuánto tiempo pasas viendo las noticias, viendo lo que dice el mundo, comparado con el tiempo que te pasas de rodillas delante del Señor, el soberano sobre toda situación? La iglesia necesita personas que oren y que dirijan la oración. Y sí, deben ser, por supuesto, personas que se preparen en la palabra de Dios, que estén continuamente en la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios. Y sobre todo, que sean personas que manifiesten, que sea vista su fe, que sea vista esa fe, esa vida en la fe, porque solamente así es que puede tener una conciencia clara de lo que es llegar delante del trono de la gracia. Si no tenemos una persona sin una fe genuina, no sabe que está delante del que todo lo puede. No sabe delante de quién está. Entonces, mi amada iglesia, oremos que Dios nos provea diáconos que dirijan la oración, El versículo 23 y 24 nos habla de otro grupo específico que habla de los cantores. Y como dije hace un momento, había un reglamento para los cantores, ¿sí? O sea, estamos hablando en el contexto de nuestra iglesia, de la iglesia actual, de aquellos que dirigen la alabanza musical. Tenemos que seguir orando. Dios ha estado levantando jóvenes, jovencitas para el servicio de adoración musical, pero necesitamos que el Señor siga proveyendo y siga perfeccionando este ministerio. La Biblia nos enseña, primero que nada, que el cantarle al Señor es una ordenanza. Dice Efesios que cantemos salmos, cantos espirituales. O sea, cantar al Señor es una ordenanza y es un privilegio que tenemos los cristianos. Y necesitamos hombres preparados musicalmente, porque el servicio al Señor debe ser un servicio con calidad. Pero necesitamos hombres preparados en la letra de los cantos. Obviamente eso implica estudio de la palabra para poder discernir aquellos cantos que son bíblicos, aquellos que no son bíblicos. No se trata, obviamente, el don, el talento musical viene de parte de Dios, pero también se necesita discernimiento de la palabra de Dios. Y mucho estudio y oración de la palabra. Y tenemos entonces que rogar al Señor de la iglesia, que provea de hombres, de mujeres también en este caso, para dirigir la alabanza musical como Él quiere que sea dirigida. Estos dos grupos en particular, pues los tenemos en un momento dado, la mayor parte de las iglesias, particularmente nuestra iglesia. Tenemos, gracias al Señor, quien lo haga, pero necesitamos más y necesitamos que se siga perfeccionando. Así que, amada iglesia, estemos orando por ello. ¿Qué podemos entender entonces? ¿Qué podemos aprender? Que el servicio al Señor es un privilegio. Que eso nos hace, cuando servimos al Señor, servimos a la iglesia. Cuando servimos a la iglesia, estamos mostrando que nuestra igualdad a Cristo. Aquel que no estimó el ser igual a Dios como algo al que aferrarse, sino que se humilló, sirvió. La vida de Cristo nos muestra servicio. Nosotros no podemos ser diferentes. Somos llamados a servir. Servir en la iglesia es una muestra de amor. Es una muestra de amor. El que dediquemos tiempo a enseñar la palabra es una muestra de amor.
¿sí? Debe ser algo natural en el creyente. No tiene que ser algo forzado. Debe ser algo natural. Debemos ponernos a cuenta, si tú has estado congregándote ya por meses o años y no has tenido, no has venido al servicio, amado hermano, ponte a cuentas con el Señor, porque tú tienes algo que darle a la iglesia. Tienes que mostrar tu amor. Acuérdense que el libro de Juan en una de sus cartas nos dice que el amor se tiene que demostrar con hechos. Tenemos que demostrar nuestro amor con hechos, el servicio a la iglesia. El servicio a Dios debe ser un servicio con calidad, porque dice la palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Si eres de los que barres, si eres de los que levantas las sillas en la congregación, si eres de los que enseñan niños, si eres del que predica, todo es para el Señor. Porque si la iglesia no está limpia, no vamos a concentrarnos en la palabra de Dios. Porque si no hay quien enseñe a los niños, no vamos a poder estar concentrados en la predicación. Todo es importante, mi amado. El servicio a la iglesia, al Señor, muestra nuestra grandeza. ¿Por qué? Porque como dijo nuestro Señor, mayor es aquel que sirve a sus hermanos. Nuestra humildad muestra nuestra grandeza, porque somos llenos de Él. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 6:10, porque Dios no es justo como para olvidarse de nuestra obra y del amor que han demostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Y sirviendo aún a los santos. Amado hermano, yo te animo a que consideres esto con mucha seriedad. Si bien estamos en un tiempo de exilio, porque no estamos en el lugar físico donde Dios nos ha llevado, sí estamos en Cristo, pero esta palabra yo creo que es muy oportuna para que el día que regresemos a este lugar, veamos las cosas diferentes. Veamos el enorme privilegio de servir al Señor, de tener un lugar para hacerlo. Y el enorme privilegio de dónde lo servimos. En Cristo Jesús. Nos ha sido concedido solo a la iglesia adorar a Dios. Solo a la iglesia se le ha sido concedido. Es la única institución autorizada para adorar a Dios. Bajo el gobierno de Dios, por su palabra, dirigida por hombres levantados por Dios, ¿sí? Y como el pueblo del pacto. Como el pueblo del pacto. Como aquel pueblo que Dios apartó desde el inicio desde antes de la fundación del mundo para ser de Él. Y que ha manifestado a través de la historia, y que lo hemos visto con Abraham, con Moisés, con David, y que aquí lo vemos que está mostrando su fidelidad a ese pacto, y que en Cristo Jesús nos ha sido revelado ese pacto de su manera más majestuosa, pero que también nos apunta hacia donde estaremos permanentemente por la eternidad, adorando al Cordero. Lo que hacemos aquí en la tierra es una imagen de lo que haremos perfectamente en la eternidad. No es algo para que tú y yo, mi amado hermano, tomemos con mucha seriedad y nos llene de gozo de que ya, como dijo nuestro Señor Jesucristo, ya podemos vivir la eternidad desde aquí, desde la tierra. No de manera perfecta, pero ya podemos hacerlo en Cristo. Y a ti, mi querido amigo, que hoy nos escuchas, una vez más, si tú no te has arrepentido de tus pecados, si tú no has venido a Cristo, no has visto a Cristo como la única forma, la obra de Cristo Jesús, la vida perfecta en lugar de la tuya, la muerte perfecta en lugar de la tuya, muriendo por tus pecados y resucitando para traerte vida, mi querido amigo, tú no puedes gozar del privilegio de adorar a Dios.
Yo no sé qué te hayan dicho. Yo no sé la religión que practiques y de qué manera crees tú que estás adorando a Dios. Pero la palabra es muy clara. Dios se complace solamente en su Hijo. Dios se complace solo en su Hijo. No hay nada que complazca de manera completa y perfecta a Dios que su Hijo Jesucristo. Y quien está en Cristo puede complacer a Dios. No por Él mismo, sino por Cristo. Es algo que nos es dado. Dios quiera que el día que partas de este mundo estés del lado de aquellos que estamos ya adorando al Señor. Porque si crees que eso lo vas a hacer hasta que estés allá, estás en una mentira. Eso se hace desde aquí. Es un don. Es un don que Dios trae para ti. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Y entonces tendrás vida. Podrás vivir lo que acabo de decir. La iglesia verdadera, el pueblo de Dios, apartado para poder ver la gloria de Dios y donde Dios deposita toda su gloria. Y que espero en el Señor que así sea. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque en este pasaje que hoy nos permitiste estudiar podemos ver tu fidelidad, Señor. Tu fidelidad trayendo a este pueblo perdido por causa de su desobediencia, Señor, pero traído a tu presencia para ese fin que tú tienes para tu pueblo, adorarte, Señor. Ese privilegio, Señor. Gracias, Padre, que nos ha sido concedido en Cristo Jesús. Porque este pueblo presente, Señor, es el pueblo que tú rescataste de ese Egipto espiritual, de esa Babilonia espiritual, del reino de las tinieblas. Nos concediste la libertad, Señor, pero una libertad que costó la sangre de nuestro precioso Salvador Cristo Jesús. Y estando en Él, por la fe que nos has concedido, Señor, es que podemos realmente ser ese pueblo y adorarte en espíritu y en verdad. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esto traiga a los corazones de mis hermanos, Señor, en donde quiera que me estén escuchando, un reavivamiento, Señor, para que el servicio, que no regresemos el día que nos concedas regresar a nuestro lugar físico, no regresemos, Señor, igual. Que realmente sepamos y valoremos, Señor, y valoremos este tesoro que nos has concedido, el adorarte públicamente, Señor. Ayúdanos, Padre, y ruego, Señor, por aquellos que han escuchado este mensaje y que no son pueblo hasta ahora, pero que tú ya los tienes predestinados desde antes de la fundación del mundo. Padre, que los traigas a arrepentimiento y a fe en tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos todo esto. Amén.